consciente de Malvinas y yo pertenecí en ese momento a la Operación Rosario, que fue la primera operación que se hizo en Malvinas, que era que en la Operación Rosario había que tomar Malvinas y tomar todos los puntos principales de la isla, gobernación, cuartel de Royal Marine, el aeropuerto y todas esas cosas, y dependía de los buzos tácticos, de los comandos anfibios, y en la fuerza que estaba yo, era una fuerza de soldados que eran de infantería de marina y éramos apoyo de los buzos y de los comandos. Así que nosotros pertenecíamos a la Operación Rosario, que fuimos los primeros en tomar la isla Malvinas, lo cual nos llevó 2 días tomar prisioneros a todos los ingleses y entregárselos a un país neutral, que en ese momento era la Cruz Roja Uruguaya, que vino en un avión y se llevó a todos los prisioneros. Después de ese día, si terminamos con eso, nosotros, la Operación Rosario termina y pasa a otra operación, que en este momento no recuerdo cómo se llamaba, en la cual se hace cargo el ejército y la aeronáutica, y la parte de los comandos y los usos y nosotros, se dio por terminada nuestro trabajo en Malvinas. Después volvieron al país, acá a la Argentina, digo. Sí, a los 3 días más o menos regresamos al continente. Y después de 18 o 20 días de estar nuevamente en el batallón de donde habíamos salido, de Punta Alta, nos reequiparon, nos dieron armas nuevas, algo más de ropa zona sur, y nos llevaron a todo el batallón a Río Grande, Tierra del Fuego. Estábamos cerquita de la isla y éramos un apoyo desde Tierra del Fuego. ¿Cómo reaccionaste, la siguiente pregunta, cómo reaccionaste y qué te pasó cuando te enteraste del comienzo de la guerra? Bueno, fue bastante sorpresivo, a pesar que nosotros sabíamos de un posible conflicto, porque en el sur principalmente, porque nosotros desde el día 26, 27 por ahí de marzo, volvimos de unos ejercicios de campaña de 3 días que habíamos estado haciendo ejercicios de campaña, ejercicios militares, con lluvia, de todo, los 3 noches sin dormir, volvimos al batallón, nos hicieron bañar a todos, y después dijeron, dice, bueno, acá vamos a repartir correspondencias, pero nadie puede contestar a partir de estos momentos, está cerrada la información hacia afuera, porque va a haber un operativo en el sur, y nosotros siempre pensamos, se armó con los chilenos de vuelta, porque ya con los chilenos había habido un conflicto anterior. Y bueno, así que nos dieron ropa zona sur y ahí sí ya dijimos que íbamos al sur. Pero no a todos, nosotros en el batallón éramos 515 y creo que en la isla fuimos 65 nada más, a Malvinas. Todos especializados en alguna arma y en alguna cosa de las que había ahí. Bueno, así que a esos 65 nos apartaron. El día 28 nos llevaron a Puerto Belgrano, que quedaba a 14 kilómetros de donde estábamos nosotros, y estábamos ahí desde muy temprano. Y en un momento el teniente que iba a cargo nos dijo, bueno muchachos, dice, me han designado una tarea en el sur, solamente le tengo para decirle que si la cumplimos como corresponde, seremos héroes. Dice, no le puedo dar más información porque no tengo más información. Así que estuvimos ahí casi todo el día en Puerto Belgrano, cerquita del rompehielo Almirante Irizar, y justamente en ese es el que fuimos. Cuando llegó la tardecita, lo primero que nos hacen es sacar los botines y nos hacen poner zapatillas, porque el Almirante Irizar, donde íbamos a ir nosotros Malvinas, estaba cargado totalmente de municiones, toda la capacidad del barco y de nafta de avión. Así que cualquier chispa volaba todo Puerto Belgrano, porque era una bomba con la cantidad de... Bueno, así que a las 8 de la noche más o menos salimos de Puerto Belgrano y después de 3 días de navegación recién nos enteramos dónde íbamos y a qué íbamos. Siempre pensando en Chile, y resulta que la sorpresa grande fue que íbamos a Malvinas, ninguno sabíamos nada de Malvinas. Así que en ese momento el teniente
dice, algunos se animan a dibujar, y bueno, había dos soldados que dijeron que sí, que se animaban a dibujar. Así que en una de las bodegas del barco dibujaron las Malvinas, algo parecido, y entonces ahí, con un mapa que tenía el teniente, nos empezó a dar instrucciones de qué había en la isla Malvinas, qué era lo que había que tomar, cuántos soldados aproximadamente ingleses había. Y bueno, ya después, el cuarto día, nos fueron dando más información y más información. Y dentro de las cosas que más nos recalcaron, que teníamos totalmente prohibido meternos con la población civil. Y en lo posible teníamos que capturar a los prisioneros ingleses sin herir a nadie. Así que fue bastante sorpresiva por ese lado de la ida a Malvinas, que nosotros pensábamos que íbamos a Chile. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántos años tenías? Tenía 19 años. Si pensás en ese momento, ¿qué imagen te viene a la mente? Mira, una de las imágenes principales es cuando desembarcamos desde el barco, desde el almirante Irizar, a tierra, lo hacemos en helicóptero. El Irizar tiene pistas de helicóptero. La imagen que me viene es bueno, cuando llegamos a Malvinas, nosotros íbamos a bajar detrás de la casa del gobernador. Y bueno, por sorpresa, aparecimos en el aeropuerto. Tengo dos anécdotas del aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, bueno, el helicóptero no aterriza. Estaba flotando a 2 o 3 metros de altura. Y de ahí había que saltar con todo su equipaje. Cuando yo salto, se me cortó la mochila, porque las mochilas tendrían años de servicio militar que ni se sabe. Así que se me cortaron las tiras, la mochila al suelo. Y yo llevaba en una bolsa 9 balas de mortero. Una bala de aproximadamente muy parecida a una botella de vino, así de 3/4 de litro. Llevaba 9 balas de esas. Así que lo que yo tenía que cuidar era eso, principalmente. Bueno, enseguida tomamos posición en el aeropuerto. Nos hacen poner cada 5 metros un soldado de otro y nos metimos en una zanja que era un desagüe de las pistas del aeropuerto. Así que cubrimos muchísimos metros porque todavía había tiroteo en la casa del gobernador. Por eso que nosotros a las 10 de la mañana le preguntamos al teniente, ¿por qué no era que íbamos a bajar a la casa del gobernador? Sí, dice, escuchen los tiros, dice, y por eso dice, al piloto le avisaron a tiempo y lo dobló para el aeropuerto. Si hubiéramos ido a la casa del gobernador, nos bajan el helicóptero. Así que eso lo recuerdo de ese día. Y la otra anécdota, cuando estábamos siendo guardias de esa zanja, que era bastante honda, era más o menos hondura y ancha, un desagüe grandísimo que tenía para las pistas. Empezaban a llegar muchos aviones argentinos. Cuando nosotros llegamos éramos re poquititos, porque nosotros a las 6 de la mañana estábamos ahí. Después a las 8 de la mañana empezaron a llegar muchos aviones con muchos soldados y todo. Y sale un avión de esos grandes de la pista, lo lleva en marcha atrás para dejar la pista libre para que bajen otros en una playa de estacionamiento de aviones. Y cuando viene en marcha atrás para el lado donde estábamos nosotros, estaba a 10 o 15 metros. Pero con los escapes eso venía quemando todos los pastitos así, derecho a la espalda donde estábamos nosotros, porque nosotros estábamos de guardia mirando para allá. Teníamos prohibido mirar para acá, nosotros teníamos que vigilar para allá, como es en las canchas de fútbol, ¿viste? Cuando ponen policía, que el policía tiene que mirar la tribuna, no el partido. Bueno, estaba muy bueno nosotros. Y bueno, eso sentía mucho calor así, y se venía quemando todos los pastitos verdes, les quemaba igual los escapes. Así que me tiré arriba de la bolsa de las balas de mortero para que no tomaran temperatura, y en esa caída me encontré un trébol de 4 hojas, que lo tuve mucho tiempo hasta que se me resecó, se quebró y lo perdí. Lo tuve dentro de un libro que nos habían dado en una misa arriba del barco. Así que esa anécdota del primer día de Malvinas. Me dijiste que llevabas munición de mortero. De mortero, sí. ¿Y que tu función como soldado, además de combatir, era asistente de mortero? O sea... Yo tenía varios cargos. Por suerte, el que menos me gustaba, me lo sacaron ni bien subí al barco. Yo unos días antes de ir para allá,
no sé si era el 28 o el 27, antes subí al barco. Sé que me dieron un cargo que era observador adelantado de morteros, lo que consiste en que vos tenés que estar lo más cerca posible del enemigo con otro soldado con una radio y con las planillas y con los largavistas. Entonces vos de ahí le marcabas el tiro, el mortero tira desde atrás tuyo, tiro curvo, tira así, no tira derecho como el cañón. Claro. Entonces cuando cae la bala, vos con los largavistas eso tenían un reglaje milimetrado que con eso vos corregías el tiro. Vos agarrabas, mirabas dónde caía y si caía a 200 metros en la orilla del blanco, tenía que decir corregir 200 a la derecha, alargar 100 con él. Claro. Se lo decías al de la radio, el de la radio no pasaba a la base donde armaban las municiones. Y cuando subí al barco, me dicen, soldado, dice, deme todas las cosas del observador y vuelve con su grupo. Me devolvieron mi arma y me sacaron toda esa responsabilidad. Así que muy contento. Era un trabajo de los militares eso. Pero en ese momento no alcanzaban todos para todos los cargos, ¿viste? Y yo tenía un pequeño cargo dentro de los soldados que era dragoneante, que te lo ganás con el año, ¿viste? Haciendo por una cosa o por otra. Era dragoneante, entonces muchas cosas de cabo las tenía que hacer y no te podías negar. Claro. Así que bueno, estaba con ese cargo, por suerte me lo sacaron, pero me sacaron de observador, pero no el de tirador de morteros. Yo tenía en el mortero, sabía toda la función. Tiene 4 o 5 funciones, yo sabía hacer todas. Y la principal es el apuntador. Y esa era la función mía. Siguiente pregunta. Hay muchas historias sobre soldados maltratados que no les daban de comer, no les daban abrigo, etc. ¿A usted le pasó o conoce a alguien que le haya pasado? Te cuento mi experiencia. Sí. Nosotros en la Infantería de Marina comimos durante todo el servicio militar muy bien, de muy buena calidad la comida. Y la única vez que comimos la comida media cruda fue el 2 de abril a la noche en Malvinas, porque fue muy improvisado todo. Pero ya el 3 y 4 ya comíamos normal de vuelta. Pero sé que en otras fuerzas como el ejército, no sé si queda feo que diga desorganizadas, pero creo que estaban 2 escalones abajo de la Infantería de Marina. Les pasó muchísimas veces que quedaron soldados sin comer, soldados medios abandonados en el frente de combate, cosa que no pasó casi nunca, no con nosotros, porque nosotros volvimos, pero nosotros de la Infantería de Marina teníamos un batallón en Malvinas, que era el batallón de Río Grande. Ese batallón se trasladó enterito a Malvinas, por eso que nosotros de acá de Punta Alta fuimos al batallón 5, ocupamos el lugar de ellos. Teníamos ahí a cargo el aeropuerto, 2 puentes del Río Grande y Ushuaia, todo a cargo nuestro. Me perdí un poquito por donde iba. Si conocía a alguien que haya sufrido ese maltrato. Sí, y bueno, y los soldados nuestros, digo yo por mi fuerza, de Infantería de Marina, les comunicaron casi tarde que Menéndez se había rendido. Ellos seguían combatiendo hasta que terminaron toditas las municiones. Y fueron felicitados por militares ingleses, al jefe de estos soldados, por la forma que habían combatido con 18, 19 años, y fueron los únicos que tuvieron permiso para quedarse con su jefe. Solamente los desarmaron, pero siempre estuvieron a cargo de su jefe, ya siendo prisioneros. Y sé que, o sea, he escuchado decir que mucha gente del ejército quedó en el camino, abandonado, sin comida, con frío, todos mojados, y cosa que no le pasó casi nunca al batallón 5 de Infantería de Marina. Por eso que hay mucha gente que habla muy mal de los militares y nosotros, los de Infantería, no podemos decir lo mismo, porque nuestros jefes estuvieron siempre al frente, siempre con nosotros, se preocuparon siempre. Es más, este teniente que fue con nosotros a las Malvinas, tenía turno para operarse la rodilla en esos días y rechazó el turno y dijo, mis soldados no van a ningún lado solo. Era jefe de Walter de Vita, ese hombre. Él estaba todos los días solo. Y él le dijo a Walter, no. Dice, si mis soldados van a donde tengan que ir, yo voy con ellos. La rodilla que espere. Y así con rodillera y todo, tuvo toda la guerra ya con nosotros.
Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo los recibieron al volver? Terminó. Bueno, la verdad que casi nadie se enteró que volvimos. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana, se enteraron los familiares nada más. Como de allá no se podía informar que venía ni nada, nadie, no hubo recibimiento, no hubo nada. A las 6 de la mañana estábamos acá y cada cual para su casa. Y bueno, sí, mi casa a las 10 de la mañana estaba llena de gente, como la casa de todos los otros muchachos de Garrao que habían ido, que no habían ido a Malvinas, pero sí eran compañeros míos y habían ido todos a Río Grande. Así que todas las casas llenas de gente. Pero sí, quedó medio en el olvido y nomás enseguida. No se le dio mucha importancia a lo de Malvinas hasta que pasaron unos años. De la movida no se le dio importancia. Después empezó a moverse en otros lados, ¿viste? Y, en otros lados que había más soldados con más fuerza, como en La Plata principalmente, empezaron a moverse por eso. Bueno, ahí se le... Y de a poquito después empezaron las escuelas a interesarse también, en vez de contar la historia, porque ya era una materia que había que dar, de contarle a las maestras, de tratar de llevar a alguien que cuente lo que pasó. Así que esa fue la vuelta a casa. ¿Y cómo te hizo sentir eso al comienzo? Que no los reconocían, que no se acordaban. Y mira, a mí te digo la verdad, no me molestó mucho porque mucho no me gustaba hablar de la guerra, un tiempo largo no quería hablar yo. Y después de a poquito me fui soltando y me di cuenta que la gente necesitaba saber, y entonces bueno, ahí me fui soltando yo. Pero yo por mí no hubiera ido nunca a ninguna escuela ni nada, y después digo, no puedo ser tan egoísta y no contar nada. Es más, en el Cesarín cuando se fundó tenía que haber algunos combatientes, si no, no se podía fundar. Y yo no quería saber nada, no, déjenme de joder. Y al final, ya hace como 20 años que estoy con ellos. Y de Censorín siempre, en todas las escuelas que fui, siempre va. Sí. Es más, yo fui convenciéndolos a ellos bueno, y a algunos docentes también, que los lleven a ellos también, porque los políticos y todo no los consideran ellos parte de la guerra, y son parte de la guerra. Porque nosotros, si vos estás en las Malvinas y no tenés apoyo logístico del continente, se te termina la comida, se te terminan las municiones, ¿y qué vas a venir nadando a buscar? Los soldados que estaban de este lado son parte de la guerra. ¿Quieres ponerle en otra escala, más abajo? Póngalo, pero que lo reconozcan. Recién ahora, después de 42 años, parece, los compañeros míos han conseguido hacer un proyecto muy lindo que lo entregaron al Congreso hace 2 o 3 días. Pero tuvieron que trabajar. Tengo unos compañeros yo que viven en España hace como 30 años y ellos han sido fundamentales porque ellos tienen bastante trato con soldados ingleses y con soldados franceses que han combatido en diferentes lugares. Así que juntando información de todo, han logrado bastantes cosas. Bueno, más o menos tocamos el tema. ¿Cambió el interés y el acompañamiento de la comunidad hacia acompañamiento de la comunidad desde el 82 hasta hoy? Sí, muchísimo cambió. Principalmente empezó en las escuelas y después se trasladó mucho a la gente también. Nosotros desde que se fundó el Cesarín tenemos muchísimo acompañamiento en todos los actos y todo, y de muchísima gente particular, no solamente las instituciones. Todos los años los datos juntan mucha gente, así que hay interés, sí. También ya te digo, viste, que nosotros también saliendo un poquito a dar información de eso, también sirvió. Sirvió al grupo y sirvió a la gente también. Y por eso yo digo que quería que las escuelas los aceptaran a ellos, que fueran a contar a los movilizados, porque si no, ellos no me llamaban de todos lados, no puedo ir de todos lados. Y muchas veces el mismo día, a la misma hora. Entonces, algunas voy, algunas le digo, bueno, por esta vez no. Pero han aceptado estos otros chicos y quedan bien con los alumnos y todo, y dan por cumplida la fecha. ¿Viste? ¿Cuál es la relación que encontrás entre la guerra de Malvinas y la dictadura? Mira, la verdad no te sabría decir si tienen algo que ver o no entre una cosa y la otra. Pero volviendo a lo que les dije hoy,
los militares, que mucha gente ha hablado por ahí muy mal de los militares, seguramente gente que tuvo problemas con los militares, o familiares que tuvieron problemas y tienen razón de serlo, pero yo, como te dije hoy, voy a hablar con la Infantería Marina. Yo creo que los jefes nuestros eran patriotas. Eso, hacían las cosas convencidos de que estaban bien. Nunca nos abandonaron en la guerra para nada a nosotros. Y es más, el día que nos veníamos de baja, un guardia marina nos reunió a 4 o 5 que estábamos conversando con él porque él era jovencito, tenía 2 años más que nosotros. Es el primer grado de la Infantería Marina, el guardia marina. Y bueno, deseándonos suerte cuando volviéramos, en lo que emprendiéramos. Y nos dijo, el tipo vivo, dice, yo sé que van a hablar muy mal de nosotros los militares, dice, pero solamente ustedes saben cómo fuimos nosotros con ustedes. Así que por eso que yo los de infantería los defiendo en lo que puedo. Y volviendo un poquito para atrás, algo que nada que ver con la guerra, por ahí, para que no queden tan mal siempre los militares, muchas de las cosas que se hicieron en este país las hicieron los militares. Te cuento una. Muchas de las autopistas que están en Buenos Aires las hicieron los militares. Y la democracia ahora se sigue llenando los bolsillos con los viajes. Y ya están recontrapagos, porque se hicieron hace 40 años, la hicieron los militares. Y gran cantidad de rutas que se hicieron en el país la hicieron los militares. La de Tandil, Las Flores, la hicieron en la época de los militares. Si Maneco Aramburu, un hombre agarrado, que consiguió llevar el proyecto y los militares le dieron bolilla, no hubiera conseguido esa ruta, nosotros seríamos un pueblo bastante olvidado, porque nosotros lo conecta Tandil. Después la ruta 60, que se venía haciendo desde Villegas, pasaba para acá por Rawis, tenía que ir a Dolores. Cuando desaparecieron los militares, paró ahí. Y no se siguió nunca más. Y un hombre amigo que ya ha fallecido, que leía muchísimo, muchísimo, le gustaba leer la historia y la contrahistoria, si la conseguía la leía también, de todos los próceres y todo. Me dijo una vez, los militares dejaron 16.000 millones de dólares de deuda externa. Y la deuda externa era por todas esas cosas que hicieron, esos 4 o 5 años que tuvieron, todas esas rutas, autopistas y todo. No eran 16.000 millones que se perdieron, están en el país. Y después resulta que con la democracia la deuda externa llegó a 400.000 millones por lo menos, y no sé cuántos años pagando intereses tuvimos en la deuda externa. Pero no es porque yo prefiera los militares o la democracia, es porque muchas veces se dicen muchas cosas a los militares, pero no se dicen las buenas, yo no las escucho por ningún lado. Y nosotros en Cesorín teníamos un hombre que nos ayudaba, que ahora se fue para Tandil de vuelta, Víctor Juárez, que es un hombre como es músico de la banda de Tandil, y él nos decía que él en la época que estaba en el Palomar, me parece que era, un día iba con los soldados a hacer un cambio de guardia y dice que de un auto los agarraron con una ametralladora y no mataron ninguna de casualidad porque se dieron cuenta y se tiraron al piso. Así que no solo los militares eran los malos, había gente mala afuera que también les molestaban a los militares. No sé, si tenía alguna más, dale nomás que... ¿Cómo estamos de hora? ¿Crees que fue necesaria la guerra? La verdad, por lo que yo he escuchado, decían que se vencían los años para reclamar las islas, que si pasaba un año más después no se podían reclamar. Si fue por eso, creo que está bien. Lo que está mal elegido es la época del año, porque en invierno, en el sur, principalmente desde Ushuaia para allá, es mucho tiempo de noche. Aclara a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde está de noche. Cuando Argentina no tiene ningún armamento para trabajar de noche, ni aviones ni armamentos manuales, no podés hacer una guerra de noche. Llevarla hasta octubre y meterle de ahí para adelante, porque es al revés. En verano casi no oscurece. A mí me contó un amigo que él había estado unos años antes en Río Grande, la misma estancia que tuve yo,
fueron a esquilar. Se usaba mucho que fuera gente de acá a esquilar ovejas allá. Iban 100 personas más o menos raros. El primer día, bueno, esquilaron y todo, y comieron y se pusieron a jugar la pelota. Cuando se fueron a acostar eran las 12 de la noche. Y dice que estaba hasta un ratito antes, estaba de día. Hasta las 11 de la noche estaba de día. Y bueno, el otro día cuando quisieron acordar, estaban re cansados y no habían dormido nada. Pero después se tuvieron que acostar, acostumbrarse a acostarse de día. Que si Argentina hubiera hecho esta guerra desde octubre, noviembre para adelante, les hubiera hecho más efecto a los ingleses. Y los soldados no hubieran sufrido tanto el frío, las mojaduras y todas esas cosas. Porque eso es lo que tenía, el terreno se inundaban mucho los pozos, estaban siempre húmedos. Porque tenés que vivir sí o sí en un pozo de zorro. No podés estar caminando porque te ven de cualquier lado con la larga vista. Y menos mal que todavía no existía la tecnología de ahora, sino... Es más, por eso te decía que este misil, que era tan poderoso en ese momento, ya no se usa porque ahora te hacen cosas chiquitas y te las llevan con un dron. No precisan ni los soldados llevan. Te mandan todos con drones y te terminaron y bueno, en tecnología no había nada, el celular estábamos a 20 o 30 años de que existiera, así que no había forma de comunicarse con nadie. Nosotros, antes de ir a Malvinas, en esos 3 días de campaña que yo les conté que tuvimos todos mojados y todo, que no dormíamos, hicimos cualquier cantidad de ejercicio con la brújula. Hacíamos pista de brújula, porque la brújula era lo que se usaba en una guerra. Vos te orientabas con eso. Lo llevaban a un lugar y los hacían poner con el poncho de agua que les llamaban ellos, para cuando llovía. Hacían meter 3 o 4 soldados abajo, ponían la brújula y una linterna. Y entonces ahí te daban un sobre y te decían el rumbo 2800 a 500 metros, próximo objetivo. Así que con la brújula mirando dónde estábamos, para allá al 2800, bueno, apuntar 500 metros, ir a buscar el próximo objetivo, lo encontraba allá, o otra vez el mismo sistema. Nos enseñaron a contar los metros, que es una cosa fundamental, porque los metros no son los pasos. No, los pasos es una cosa y los metros son otra. Así que un día en el batallón nos pusieron, había 2 columnas que estaban a 100 metros justitos. Dice, bueno, ustedes se ponen de acá a acá y cuenten cada vez que pisen con el pie izquierdo, cuántas veces pisaron con el pie izquierdo, cada uno, porque todos tienen tranco diferente, la altura, la forma de caminar. Así que bueno, así que yo de los míos 63. Y estaban por ahí, entre 61 y 64, todos dábamos la misma medida. Dice, eso es fundamental porque vos te dice a 500 metros y si haces 500 pasos, capaz que estás a 320 y no encontrás nunca el otro sobre. Así que era fundamental saber los metros de noche. Por eso se usaba la brújula, que si ahora tenés el GPS del celular no te perdés, pero en ese tiempo no había nada. ¿Qué aprendiste de la guerra? Y lo que se aprende de la guerra es que no deberían existir las guerras. Siempre habría que tratar de solucionarla diplomáticamente. Por ahí muchas veces no queda otra, pero en lo posible no tendría que existir. Y lo que te queda de ese aprendizaje es tratar de inculcar que eso no se tiene que repetir. Y bueno, después otra cosa que te queda son las amistades de la guerra. Parece que no, pero son un poco diferentes a las otras amistades. Sí, sí. Muchos dicen, tuviste un año nomás, pero es un año de 24 horas. Uno con los otros amigos, capaz que te encontrás un día por semana o 2. Ahí son las 24 horas. Y ese año no sé a cuántos años equivale. Creo que es por vida. Ya que tocaste el tema de amistades, ¿tenés relación o conociste o hablaste con algún inglés? Nosotros tuvimos que cuidar los ingleses, pero uno de mis compañeros sabía hablar inglés y cuando estábamos cuidando nosotros a todos los prisioneros ingleses, bueno, uno de ellos vino a pedir permiso para tomar agua y él, como le entendía, lo llevó a una casa que fuera a buscar agua, una caramañola. Y después que terminamos la guardia esa nosotros, de 8 horas cuidando prisioneros ingleses, fuimos con este compañero mío a esa casa
a pedirle agua a la señora que estaba mirando con una nena por la ventana y él estuvo conversando con la señora. Pero creo que de todos los que habíamos ahí, creo que era el único que sabía hablar inglés. Actualmente vive en Tandil y es profesor. No sé de qué materia, pero es profesor. Así que estuvo conversando con la señora, a ver si estaban asustados y dice, no, dice que en el primer momento sí, se habían asustado mucho, pero después vieron que no, que todo el conflicto terminó rápidamente. Cuando el comandador inglés se rindió, se terminó todo. Bueno, la última pregunta, que esto ya es más personal, si volviste a Malvinas, al territorio de Malvinas, a una de las dos islas. No, no volví y yo en el primer momento dije que no quería por ahí ocupar el lugar de muchos familiares que tenían soldados en Malvinas, porque no es fácil ir a Malvinas. Cuesta muchísima plata y también los ingleses no te tratan muy bien, dice. Y te hacen ir por Chile en un avión chileno y tenés que firmar para entrar a la isla. Y estos compañeros míos que están en Tandil y estos que estaban allá en España, siempre decían, todos quisiéramos volver, pero no es bueno firmar, porque en eso que vos firmás es como que estás aceptando que estás entrando a otro país, que el país de ellos. Así que ahora que han pasado muchos años, por ahí me gustaría ir, pero no, dice que es carísimo, carísimo. Es más, un soldado, un ex soldado, una vez que fue, dice que fue a tomarse la presión y no sé cuántos dólares le cobraron para tomarle la presión. Y bueno, otros han ido y han tenido encuentros con ex soldados ingleses que han estado de paseo en la isla porque ya viven ellos en Inglaterra y han tenido muy buena relación y todo. Así que los más profesionales no se meten. Por ahí la población a lo mejor, pero los soldados profesionales no. Ellos hicieron el trabajo porque lo consideran un trabajo ellos, la guerra. Y termina ahí. Por eso mis compañeros españoles tienen muy buena relación con el combatiente inglés. Y bueno, esto no es una pregunta, es más, por favor. ¿Nos podés dejar un mensaje a los jóvenes? Sí, bueno, más o menos lo mismo que dije hoy, que cualquier conflicto traten de resolverlo diplomáticamente, cualquier conflicto de cualquier tipo, lo posible sin peleas, porque las peleas estas no llevan a nada, y lo que son guerras son muy caras y muy malos para el país, porque siempre te dejan cosas malas, no te dejan cosas buenas, así que eso sería todo por la paz, nada de guerra.